Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto, aquí en Telefórmula, esta noche de sábado 18 de enero. Como siempre, un verdadero placer poder compartir con usted una emisión más de este programa. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche de sábado me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Frida Gómez. Un gusto como siempre. Jaime Gutiérrez. Guillermo, Frida, Carlos, ¿cómo están? Carlos ¿Qué Sandoval. tal? Un gran gusto, compañeros. Un gran gusto. Y vamos directamente hasta Washington. Vamos a hacer un enlace con nuestro analista internacional de cabecera, Rubén Olmos, porque hay mucho que platicar de lo que ha estado pasando en el país vecino y el impacto, por supuesto, que eso tiene con México. Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos, ver a grandes amigos que hace tiempo no veía por este espacio. Es que andan de viaje ustedes todo el tiempo. Qué gustazo, Rubén. Pues sí, Memo, tuvimos una semana sumamente importante, interesante, después de prácticamente una discusión de más de un año y medio. Por fin se aprobó el día jueves el nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y sin duda es un logro para los tres países. Hay que decirlo como es un logro de la administración anterior del presidente Peña Nieto, de la administración de López Obrador. Yo creo que al final del día también hay repercusiones importantes aquí en Estados Unidos. Hay que decirlo como es. Esto es un logro que prometió el presidente Trump a lo largo de su campaña anterior y que seguramente le va a redituar ahora en su campaña de reelección. El TEMEC, el USMCA, es un tratado modernizado, yo le llamo el NAFTA 2.0, y que evidentemente era necesario modernizarlo. Era importante tener un tratado que permitiera a la región de América del Norte a competir con el resto del mundo, y yo creo que este acuerdo fija esas bases. Ahora evidentemente viene ahora el proceso de implementación en los tres países, y bueno, vamos a esperar también que se ratifique en el Parlamento canadiense, el cual se daría en las próximas semanas. Dicen ahí en Estados Unidos que todo lleva a las tres Is: Irán, impeachment, Iowa, y Iowa me refiero por las primarias. Evidentemente el tratado tiene que ver con la reelección, pero yo supongo que el punto crucial tiene que ver con este proceso en el que está inmiscuido el presidente Trump, pero sobre todo preguntarte cuáles han sido las reacciones después del conflicto con Irán. Hay quienes dicen que a pesar de que los votantes o los seguidores de Trump están muy contentos con su arrojo, hay enormes sectores de la población que le tienen ya pánico. Bueno, sin duda, Memo, ha habido muchas teorías y versiones detrás de por qué el presidente Trump decide, justamente empezando el año, justamente cuando el proceso del impeachment se empezaba a mover más rápido de lo que él esperaba, porque la verdad es que cuando terminó el año nos quedamos con la idea de que Nancy Pelosi se iba a llevar semanas para mandar los artículos del impeachment al Senado, lo cual no sucedió así, se movió todo de manera muy rápida, y mucha gente aquí en Washington piensa que esto fue una especie de cortina de humo que Trump necesitaba para distraer un poquito los reflectores en torno al impeachment, y bueno, pues decide tener este asesinato del ahora sí que una persona sumamente importante en Irán. ¿El número 2? Es el número 2 prácticamente, exactamente, no nada más encargado de la parte de seguridad nacional, pero de toda la estrategia internacional de Irán, y sobre todo pues con una influencia importantísima en otros países de la región. Ahora bien, hemos empezado a conocer de forma, ahora sí que en los últimos días, en las últimas horas, que al final del día no había la suficiente evidencia de lo que Trump decía, del riesgo que tenía Soleimani, que iba a tener ataques futuros en instalaciones militares estadounidenses. En fin, yo creo que al final del día aquí fueron dos temas los que cambiaron la dinámica, Memo. Uno es aquel tuit que saca el canciller de Irán diciendo que vamos a tranquilizar el asunto, no estamos buscando una guerra, estamos defendiéndonos porque nos tenemos que defender, pero no queremos una guerra. Y bueno, la rueda de prensa que tiene el presidente Trump al día siguiente de este ataque, en donde dice vamos a implementar sanciones económicas, no estamos buscando escalar un conflicto militar. Pero esto es un tema importante, Memo. Agrega a esta campaña presidencial, a esta próxima elección de noviembre, el tema de política exterior, el cual estuvo ausente a lo largo del debate en las últimas semanas. Es un tema importantísimo, es lo que nos vuelve a reconfirmar la inestabilidad del Medio Oriente. Frida. En este caso,
que se plantea dentro del impeachment un antecedente, pues este es el tercer presidente en la historia que sería sometido a un juicio político, recalcando que por supuesto en los anteriores casos el decoro ha prevalecido y ha sido tomado como un elemento para presentar dimisiones. ¿En qué medida este contexto, independientemente del impeachment, confirma la estabilidad económica que le brinda a México la ratificación del TEMEC? Bueno, creo que tocas un tema muy importante. Hay que revisar, la economía de los Estados Unidos está creciendo. El votante, el que va a ir a votar en noviembre para elegir a su nuevo presidente, a varios gobernadores y al Congreso, es un votante que en este momento tiene dinero en la cartera, que es un tema fundamental, que es evidentemente algo que el presidente Trump prometió a lo largo de su campaña y que ha estado vendiendo en los últimos 2 años de su gobierno. Ahora, yo creo que aquí también se entra esta incertidumbre en la parte de seguridad, en la parte de seguridad nacional. Yo creo que Trump también está apelando a ese electorado. Lo que él está vendiendo es que en el caso del Partido Demócrata no hay alguien lo suficientemente duro para poder enfrentar esta situación. Hay que agregar aquí también la ecuación de las guerras comerciales que Trump precisamente ha estado imponiendo, ha estado jugando a lo largo de los 2 últimos años. Esta semana también se concretó la primera fase de un acuerdo parcial con China, lo cual detiene esta guerra comercial arancelaria que había empezado Trump. Entonces yo creo que aquí van a influir varios aspectos en la elección. Está esta crisis en Medio Oriente, está evidentemente ya la ratificación del TEMEC, lo cual, como decía anteriormente, va a mejorar la competitividad de la región, y también está el tema de seguridad nacional. Hay que decirlo, no me extrañaría en lo absoluto si en las próximas semanas y meses Trump nuevamente vuelve a iniciar esta andanada en contra de México, sobre todo haciendo énfasis en el tema de la migración. Lo pudimos ver esta semana, nuevamente hay caravanas, y 2, el tema de seguridad. El fiscal general Barr estuvo en México también esta semana y llegando a acuerdos importantes con el gobierno de México para detener el flujo ilegal de armas y para hacer algo más para detener el crimen organizado incesante en México. Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Rubén? Como siempre, un gusto, feliz año y un gusto verte como siempre. Oye, en base a lo que dices, obviamente muy atinado, yo lo que estoy viendo, estamos sintiendo en México, es realmente ya una fuerza grande de Donald Trump para su reelección. Y de alguna manera, como se dice aquí en el argot morenista, siento ya medio ponchados a los demócratas. No sé cómo los sientes, cómo lo estás viendo, pero vemos realmente que estas acciones que ha hecho, tanto el tema de Soleimani como el tema de este ya primera fase del acuerdo con China, pues ya le da una fuerza importante. Y lo más importante que mencionabas, Rubén, que ya los americanos realmente sí tienen dinero en su cartera, les ha ido muy bien. Digo, tristemente para México no hemos aprovechado esa ola, o no se pudo aprovechar, pero realmente en Estados Unidos están muy bien. ¿Cómo ves a los demócratas ahorita? Mira, Carlos, mi análisis va a partir del último debate, el del miércoles. Vi el debate, fue un debate nuevamente, yo te diría, todos los debates de los precandidatos demócratas han sido debates, la verdad es que muy aburridos, porque al final del día presentan polos sumamente opuestos. Yo tenía una esperanza en un Joe Biden que pudiera ganarse el centro, apelar a la izquierda, apelar también al centro y a la derecha del Partido Demócrata, pero lo veo muy disminuido, lo veo cansado, se le olvidan las cosas, lo veo cometiendo muchos errores tácticos. También evidentemente le afectó mucho este asunto de Ucrania, el involucramiento de su hijo en una compañía ucraniana, en fin, eso también le restó muchos adeptos. Yo te diría, la contienda, y como ya lo habíamos previsto en el pasado en esta mesa con Memo, va a quedar, se está reduciendo el número, estamos ya ahora de 12 o 13 que empezaron, ahora quedan 6. Yo creo que la competencia real va a estar entre un Biden, entre un Sanders y entre Elizabeth Warren, entre ellos va a quedar. La candidatura de Mike Bloomberg me gusta mucho, sin embargo no sé si le vaya a alcanzar, independientemente que tiene todo el dinero para gastar y ganar una contienda presidencial, la veo muy complicada. Ahora, en concreto, yo te diría, el gobierno de México Carlos, tiene que dar un monitoreo y tiene que tener acercamientos con ambos partidos, con los 6 precandidatos que existen, porque no podemos cometer el error de casarnos y decir, bueno, Trump va a ser reelecto, sí, y de repente nos va a salir una sorpresa y gana algún demócrata. Entonces tenemos que tener una política como todos los países van a tener. Tenemos que escuchar a los dos lados y tenemos que hacer cabildeo con todos los precandidatos. Perfecto. Jaime Gutiérrez. Mi querido Rubén, qué gusto saludarte. Feliz año. Igualmente, para ti y para tu familia,
Oye, Rubén, yo abundaría un poco más en lo que está diciendo Carlos. Tuve la oportunidad de estar en Texas la semana y efectivamente veo una posición demócrata muy dividida. La verdad, el miércoles fue el debate y yo creo que todavía Bloomberg va a lanzar sus últimas cartas. Creo que hay gente que le está apostando todavía que sea una carta sorpresa. Pues no sé qué pueda pasar ahí, Rubén, tu perspectiva. Y la segunda me llamó mucho la atención, la semana pasada terminó la reunión de embajadores y cónsules aquí en México. Fue una buena reunión de embajadores y cónsules y me llamó la atención que el presidente hizo dos menciones muy importantes que creo que muy merecidas. Una a la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, y la otra al embajador de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra, por su gran labor que hizo durante el tema del tiroteo en la tienda esta departamental, y lo puso como un ejemplo de un trabajo de lo que están haciendo los cónsules, y creo que esta labor ha sido muy importante precisamente respaldando el tema de el TEMEC y toda la parte migratoria. Mira, yo te diría, hay que resaltar que a lo largo de los últimos meses y desde que asumió Marta Bárcena la Embajada de México aquí en Washington, se ha estado concentrada evidentemente primero en entenderse y en conocer a todos los actores a su llegada como embajadora a Washington, pero luego se dedicó a visitar personalmente a varios senadores clave, a congresistas, pues para entender la posición de México en torno a la ratificación del TEMEC. Tuvo una participación muy relevante con el sector empresarial que estuvo representado aquí por el Consejo Coordinador Empresarial de México. En fin, creo que la labor de ella, y también hay que decirlo, se desplazó a varias capitales de los Estados Unidos para poder trabajar de cerca con los consulados. Yo siento que aquí el grave problema es de que tanto la embajada como los consulados están sumamente rebasados de temas. Tenemos, bueno, ya estuvo la ratificación del TEMEC, pero ahora viene evidentemente la implementación, pero vienen temas fundamentales, ¿no? Que son los temas de migración, las caravanas, y ahora están encargadas también de la promoción cultural, económica y turística. Entonces yo creo que aquí sí vamos a encontrar a consulados sumamente rebasados. Yo creo que este es un tema fundamental que habría que revisar el presupuesto que se le destina tanto a la embajada como a los consulados. En el caso de los demócratas, vuelvo a insistir, yo creo que la política que tenemos que tener, no nada más el gobierno de México, sino todos los actores que de alguna u otra manera estamos aquí representando intereses mexicanos, tenemos que hablar con todos los actores. También va a haber elecciones para alrededor de 7 gubernaturas en el noviembre, es decir, el rol ahora del gobierno de México en esta segunda fase, ya después de las ratificaciones, tenemos que dar a entender nuestra política, tenemos que hablar de la importancia del comercio bilateral entre nuestro país con Estados Unidos y yo insisto, no tenemos una agenda muy clara, no hay un diálogo económico de alto nivel y creo que ahora, una vez que tengamos ya una definición de quién será el próximo presidente en los próximos 4 años, el gobierno de México tendría que replantearse su agenda bilateral con Washington. Bueno, ya vamos a tener el avión presidencial de regreso y quiero pensar que eso a lo mejor podría contribuir a que haya un mayor flujo de visitas. Evidentemente lo digo en tono sarcástico. Rubén, muchísimas gracias. Como siempre, estaremos muy atentos a los acontecimientos y en contacto permanente contigo. Memo, les mando un gran abrazo, les deseo lo mejor a usted y su familia para este 2020 y estamos siempre a la orden, Memo. Igualmente, Rubén Olmos, Saludos, desde Washington, Rubén. nuestro analista internacional. Vamos a un corte rapidísimo. No tardamos nada, volvemos a Diálogo Abierto para entrar a los temas muy, muy interesantes de la agenda nacional.